me dijo que podía llevar el mensaje. Yo le dije, pastor, ¿puedo llevar una enseñanza? Sé que ahora vamos a llevar una enseñanza, amén. Los que están aquí como invitados, vamos a explicar un poquito de la Biblia para que usted conozca. Amén. Capítulo 21 de San Juan, versículo 15 al 17. Unos versículos muy conocidos. 21, 15 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, ¿verdad? Después, ¿qué le dijo? Le dijo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos la gloria, Señor. Y esta palabra, Señor, aleluya, que hemos leído en este momento, Señor, ha venido de tus labios, Señor Jesús, aleluya. Y en esta hora te pedimos que tú seas el que nos ayudes a entender este propósito tuyo, Señor, aleluya, a leer estas palabras y hacerlas, Dios glorioso, vigentes en nuestras vidas. Padre glorioso, que conozcamos más de ti a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra, Dios glorioso, penetre en nuestros corazones de una manera clara, Dios mío, aleluya, que nos ayude a caminar, Señor, en los caminos tuyos, Dios glorioso, que son los caminos más lindos que hay en el mundo, Dios precioso. Te adoramos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La importancia de estudiar y predicar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Los que no predican tienen que empezar a predicar. La importancia de estudiar y predicar la palabra de Dios. Aleluya. Los que no predican todavía, pues estudiar lo que estudian. Bendito sea Dios. Es muy importante. ¿Por qué digo la importancia de estudiar y predicar la palabra de Dios? Es porque es importante que nosotros leamos la Santa Escritura, pero no solamente leer la Biblia, sino también entender lo que está escrito aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a interactuar, voy a hacer preguntas. Y eso es una enseñanza, dijimos, a los que están viendo por las cámaras, también puede contestar ahí donde estás. Bendito sea Dios cuando preguntemos. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Esta conversación que está ocurriendo aquí en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, yo he predicado varias veces de esta escritura y he predicado en diferentes puntos de vista de la Santa Escritura. Y cuando yo estaba viendo esto de otro lado, de otra postura, yo pude ver algo muy diferente en ella y me ayudó a mí. Entonces digo, si me ayudó a mí, puede ayudarle a usted y cada uno de nosotros, aleluya, a caminar en las cosas de Dios. Y la conversación es bien importante, bendito sea Dios, porque se enfoca en algo, en una pregunta primeramente y después una contestación, bendito sea Dios. Y la pregunta se trata, vamos a decir, de que nuestro Señor Jesús le está predicando, o le está hablando a uno de sus discípulos, posiblemente a uno de los más indiferentes de todo, el apóstol Pedro. Está hablándole directamente a él, así diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, ¿verdad? Está hablando así personalmente, yo quiero tener algo, una conversación contigo de tú a tú. Entonces es lo que está haciendo en esta escritura. Pero el problema es que le está diciendo, me amas. Y la palabra me amas posiblemente es algo comprometedor. ¿Cuánto lo saben? ¿Por qué la palabra amor es comprometedor? ¿Alguien pudiera contestar eso?
¿Por qué la palabra amor es comprometedora? Oh, porque no es fácil amar, dice el pastor. Amén. O sea que la palabra amor quiere decir como que lleva un peso grande, bendito sea Dios. Entonces Jesús le está diciendo al apóstol Pedro, le está diciendo, me amas, porque el amor compromete todo. La Biblia dice directamente en Corintios capítulo 13, dice, primera de Corintios, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Eso es comprometedor, me ama. Pedro tenía que decidir qué es lo que iba a decir. Si hiciera de que iba a decir me ama, tenía que estar seguro de lo que iba a decir. Amén. Esa palabra era comprometedora. Si lo que él contestaba, Jesús iba a saber lo que él tenía que decir con esa contestación que le iba a dar. Me amas, si es que me amas, entonces vas a tener todo lo que está aquí, bendito sea Dios. O sea que vas a ser parte de mí y me vas a buscar a mí, me vas a predicar a mí y vas a dar testimonio de mí, porque tú me amas. Y eso es lo que Cristo quería darle al apóstol Pedro, de una manera que entendiera de que esta palabra era comprometedora. Yo prediqué en una célula, bien me acuerdo, y les expliqué las dos palabras que usan aquí en este versículo. No quería entrar aquí, pero me gustaría que ustedes supieran también. Hay dos palabras que se usan aquí para amor. Las palabras que Jesús dice en esta escritura, cuando le dice me amas, Él usa una palabra griega que se llama, esa palabra es agapao, si la puedo decir bien, agapao. Jesús le preguntaba a Pedro, le decía, Simón Pedro, agapao. Pedro le contestaba, le decía, Señor, fileo. Las palabras que se usan ahí es que Pedro le contestaba a Jesús, le decía fileo, y Jesús le decía a Pedro agapao. O sea, agapao aquí, el amor es puro, es de Dios, es eterno. Pero Pedro le contestaba con un amor de hermanos, de más que amigos, casi de familia. Le decía fileo. Pero creo que Jesús quería que le contestara con ese mismo amor en que le estaba diciendo él en ese momento. Pero me encanta a mí la escritura porque está comprometiendo al apóstol Pedro a que diga lo que tiene que decir. Pero hay una frase después que usa nuestro Señor Jesús para decirle al apóstol Pedro. Y una de esas frases, ¿cuál es? ¿Alguien la vio? Después que le dice, me amas, y él le dice, sí te amo, Señor. Le dice, no le dice, apacienta. Cuando él le dice que sí, le dice, apacienta mis corderos, ¿verdad? Le dice, apacienta mis corderos. Y la segunda palabra, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. O pastorea mis ovejas. Ok, eso no es apacienta, es pastorea mis ovejas. Y la tercera vez que le dice, apacienta mis ovejas. Eso quiere decir que en uno le dice, ¿me amas, Pedro? Estoy comprometiendo. Apacienta mis corderos. Después le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, pastorea mis ovejas. Después le vuelve a decir, ¿me amas, Pedro? Tercera vez. Y le dice, apacienta mis ovejas. Entonces usa la primera parte que usa, dice, apacienta mis corderos, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia entre una oveja y un cordero? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿No? Mientras tomo un poquito de agua. ¿Cuál es la diferencia? Estamos aprendiendo, hermano.
Porque ¿por qué más Jesús va a usar cordero y va a usar oveja? ¿Y por qué va a decir pastorea? ¿Y por qué va a decir apacienta? ¿Pastorea y apacentar es lo mismo? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, cordero en sí, cordero es un recién nacido, es un corderito, es un cachorro, un recién nacido. Una oveja no, una oveja ya está grande, ya está crecida. La oveja ya se le puede hablar, ¿verdad? Pero al cordero, apacienta, le dice, mis corderos, Pedro, mis corderos. Usando esa palabra como corderos, está diciendo la diferente, ¿verdad? Edad, se puede decir. Vamos, sin conocimiento, vamos a hablar de algo que no tiene conocimiento. Simplemente creciendo, algo que se está levantando todavía. Apacienta, Pedro, apacienta mis corderos, mis corderitos. Ok, cuando Jesús hablaba y decía las palabras, Él quería decir más de lo que nosotros entendemos. De ese modo Él está diciendo que en la iglesia o en el lugar que Pedro va a ministrar, iban a haber corderos. Y había que saber la diferencia entre un cordero y una oveja. Porque es que un cordero es inocente. Se va corriendo para allá, se quiere tirar por ahí. Y tiene que venir Pedro y jalarlo. No camines por ahí, ¿verdad? Un cordero anda por todos lados. Y Pedro tenía que andar buscándolo porque era un cordero. Apacienta mis corderos, mis corderitos, porque todavía ellos no han crecido, no son ovejas todavía. Por eso, bueno, ustedes están leyendo la Biblia ahí, ¿verdad? Que dice apacienta mis corderos. Y mire qué lindo la palabra que se usa para apacentar. En el griego es bosco. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? ¿Alguien aquí? ¿Bosco? ¿Alguien que sabe griego? ¿Bosco? Bueno, la palabra bosco se traduce en nuestro idioma como llevar a pastear. Llevar a pastear. O sea, imagínese que usted tenga un montón de corderos, ¿verdad? Los agarre todos y diga, venga, vamos. Y mira un lugar donde está verdecito y la grama está, pero bien verdecita y está alta lo suficiente para que ellos coman. Entonces, cuando él usa apacienta, usa la palabra bosco, que quiere decir llevar a pastear. Llevar a pastearlo. O sea, le está diciendo, Pedro, lleva a pastear a mis corderos. Mis corderos, ¿verdad? Lleva a pastear mis corderos. Llévalos a pastear. Eso es lo que está diciendo. Y a los cachorritos, cuando le dice cordero, está diciendo cachorritos, o sea, personas que no tienen todavía, si pongo aplicarlo ya en cada uno de nosotros, personas que no tienen conocimiento todavía bíblico, personas que están caminando, que vienen caminando en el Evangelio, que acaban de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y necesitan un discipulado. Esos son los corderitos, los chiquitos, los que van caminando todavía. Usted va a ver que se le van a ir por todo lugar, pero usted no los puede agarrar a palos porque no son ovejas todavía, son corderitos, y los corderitos se jalan y dicen, no, eso no se puede hacer. Porque son simplemente corderitos. Y apacentar a los corderitos era alimentarlos, llevarlos a un lugar donde había alimento. Entonces, si aplicamos eso ahora mismo, nosotros como creyentes que ya somos ovejas, tenemos el derecho, tenemos la responsabilidad de
de llevar a los corderitos a un pasto, a una alimentación bíblica, algo que ya está escrito en la Biblia, que el poder divino de Dios lo inspiró desde un cielo divino para que esa palabra fuera alimento para el crecimiento espiritual de nosotros. Entonces los corderitos que habla ahí, quiere que llevar, como dice el montón de cachorritos, ¿verdad? Ahí llevándolo. Usted ve que y usted dice, pero ¿será que el Señor Jesús sabía lo que estaba diciendo? Por favor. Él sabía exactamente lo que le estaba diciendo a Pedro. Pedro, apacienta a mis corderos. A mis corderos. Y fíjense, hermanos, que voy a aplicar esto rápidamente. Todos los líderes, toda la congregación, los que ya son ovejas, tienen esa responsabilidad. Si usted no es oveja todavía y regaña a un nuevo convertido que lo hace sentir mal y se va de la iglesia, usted es un corderito, todavía no es una oveja. Porque ya el que está grande ya sabe cómo tratar con las personas, especialmente si acaban de convertirse. Le quieren sacar los demonios inmediatamente y todavía él no está conocedor de la Santa Escritura. Amén. Entonces tenemos que conocer eso, lo que nuestro Señor Jesús está diciendo en la palabra. Y cuando usa esa palabra apacienta, que dice alimentar, esa palabra alimentar tiene un gran peso, hermanos. Imagínense que usted no conozca el potrero donde va a llevar a su manada de cachorritos y lo lleva a un lugar donde está seco. ¿Van a alimentarse ellos? No, ¿verdad? Pues alimento es algo que nutre, ¿verdad? Nutrición. La nutrición es algo que nos hace fuertes. Y cuando uno se nutre, se echa de ver el crecimiento. O sea, wow, se le ve vamos a decir, la gordura. Se le ve que sí está comiendo bien el hermano, la hermana. Pero vamos a hablar espiritualmente, ¿no? Entonces, pero se le echa de ver que está comiendo en un pasto donde hay alimento, donde sí hay, se echa de ver de que ahí hay, estoy creciendo porque ahí hay. Dios a Dios. Y cuando nosotros miramos la escritura aquí, esta palabra que dice llevar a pastear, es alimento, a nutrir las personas, a proveer un alimento para ellos. Esa es la palabra bosco, que quiere decir apacentar. Y habla de los corderos primeramente. Y cómo usted dice, bueno, hermano Luis, ¿y cómo entonces diferenciamos entre el cordero y la oveja? Bueno, ¿cuántos se sienten corderos aquí? Levanten la mano. Corderos, ok. Hermano Tony, Dios te bendiga. Ok. No muchos levantaron la mano, solo ovejas hay aquí, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, eso es bueno. Eso quiere decir que estamos bien. Vamos a hablar de las ovejas. Gloria a Dios. Porque aquí hay para todos. Y dice, pastorea a mis ovejas. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pastorea a mis ovejas. Entonces, cuando habla de apacentar, a mí me encanta porque está diciendo que hay que llevar a nutrir, a alimentar, bendito sea Dios. Esta palabra bosco es como un mandato que le da a Pedro. No es, vamos a decir una cosa de que, ok, si quieres apacienta mis ovejas. No le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Verdad que así le dice? Entonces eso es un mandato. Y el mandato es que se lleven a un nivel más y más y más alto espiritualmente, para que conozcamos a nuestro Señor Jesús. Y al conocerlo a Él, entonces llegamos a ser ovejas que ya sabemos quién es nuestro pastor. Amén. Y seguimos a nuestro pastor, caminamos con nuestro pastor. Cuando Él va para allá, vamos con Él. Cuando Él va para allá, vamos con Él, ¿verdad? Pero cuando somos corderos, el pastor tiene que andarlo jalando,
Porque es que es necesario, porque no tenemos el conocimiento total de la Santa Escritura. Entonces nuestro Señor Jesús le quiere decir a Pedro, darle un mandato: apacienta mis ovejas. Me encanta eso, apacienta mis ovejas. Y me llama a mí a una responsabilidad bastante grande. Yo tengo miedo pararme aquí al frente, hermanos. Yo sé que ustedes lo saben, tal vez algunas veces me han visto que tiemblo aquí al frente. Me da temor, déjeme decirle. Una de las cosas es porque si yo no estoy alimentando la grey de Dios, bendito sea Dios, y solo estoy hablando cosas de disparate, hermanos, eso se me va a tomar a mí en cuenta. Porque la Biblia dice que de toda palabra que salga de la boca del hombre tiene que dar cuenta cada uno de nosotros. O sea que yo me da temor y digo, Señor, y no, déjeme decirle, esto no quiere decir que nunca he cometido un error de aquí al frente. Lo he cometido, pero he llegado a mi casa y lo he reconocido. El Espíritu Santo, aleluya, me ha convencido de que he cometido un error y le he pedido perdón a Dios y le digo, Señor, por esto que he hecho tal vez no voy a dejar de seguir adelante, sino que voy a prepararme más para hablar más bien de tu palabra y que tu palabra fluya así como está escrita en la Santa Escritura, porque esa es la que va a edificar al hombre. Amén. Entremos al segundo versículo, porque la segunda vez le dice, hijo de Jonás, le dice, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y esta palabra es bien importante también. ¿Cuántos saben que la palabra pastorear es bien importante? La palabra que se usa aquí, si la pronuncio correctamente o no, si no sé el griego, pero es poimaino. Así se dice, poimaino, que quiere decir pastorear, guiar, gobernar, cuidar. Esa palabra la usa en conjunto con ovejas al pastor. Le dice, pastorea mis ovejas. O sea, Pedro, tú vas a pastorear, tú vas a gobernar. Y eso para los pastores también, ¿verdad? Para todo el que quiere un pastorado. Amén. Tiene que tener esa responsabilidad. Pastorear, que dije, gobernar, guiar a la grey, amén. Y le dice a las ovejas, ¿entiendes? Cuidar a la grey, cuidarlo de una manera, aunque ellos que sepan de que, bueno, nosotros tenemos un gran ejemplo aquí, el pastor siempre anda detrás de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A nadie puede decir aquí que el pastor no le llama y le anda buscando alguna vez, hermano, porque no viene a la iglesia. Él es el pastor y ese es su trabajo. Lo que le dice aquí al apóstol Pedro, le dice guiar, cuidar, gobernar, le dice, aleluya, a esa manada de ovejas, bendito sea Dios. Y cuando está hablando de ovejas, está hablando directamente ya de personas maduras espiritualmente. No corderitos, ovejas ya grandes. O sea que ya, como les decía antes, yo les dije que siguen al pastor, conocen al pastor, amén, saben, diferencian quién es su pastor que gobierna aquí en la tierra y conocen al pastor de los pastores, al que está sentado a la diestra del Padre. Lo conocen, saben quién es. Las ovejas saben quién es, entienden quién es él. O sea, por eso es que le dice aquí, le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Y cuando usa la palabra poimaino, dice gobernar, guiar y cuidar, se refiere que toditas las ovejas tienen que dejarse gobernar también por lo que se llama el pastorado. Porque aquí cuando dice guiar, gobernar y cuidar, le está diciendo que en realidad él va a cuidar y va a gobernar sobre la grey de Dios. Bendito sea Dios. Y la grey de Dios también va a actuar como ovejas, no como corderos, sino como ovejas. Se va a dejar pastorear de un pastor. O sea, va a conocer lo que es un pastor. Va a ser guiado por un pastor. Bendito sea Dios. Porque es fácil decir, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y cantar el salmo completo. Pero la realidad es que si lo vemos en una vida terrenal, Jehová no es vuestro pastor. Porque Él no nos gobierna. Sino que nosotros gobernamos nuestras propias vidas. Nosotros hacemos lo que queremos hacer. Entonces cuando digo, Jehová es mi pastor, nada faltará. ¿Verdad? Así decimos. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Alguien? The Lord is my shepherd, I shall not want, dice, ¿verdad? Dice, el Señor es mi pastor,
y nada me faltará. Pero lo más lindo es que estamos diciendo de que nuestro Señor es nuestro pastor. Y un pastor guía, gobierna y cuida. Entonces, cuando un pastor guía, cuida y gobierna, Él tiene control sobre nuestras vidas. O solamente decimos el salmo porque suena bonito y los salmos son los que los llevan a inspirar. Pero en realidad no nos dejamos pastorear por el pastor. Bueno, ya en sí no dejamos pastorear por el pastor de la iglesia. Imagínense el pastor de pastores, el que reina, el que vive por los siglos de los siglos, el que tiene control de todo. Es Él en realidad que deberíamos dejar que gobierne nuestra vida como nuestro pastor en el cielo. Y después aquí nuestro pastor en la iglesia, bendito sea Dios. Pues entonces sabemos, cuando se habla de pastorear un rebaño, cuidar un rebaño, el rebaño está diciendo de toda la congregación. Todos vuestros hijos, cada uno de nosotros, aleluya, pastoreamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros, gobernamos a nuestros hijos. Y aquí en la iglesia, cuando venimos a ser líderes, somos parte de los que llevamos el cuidado, le ayudamos al pastor, porque es que es muchas ovejas y que pues allá estamos viendo nosotros cómo ayudamos y echamos la grey para donde tiene que ir. Bendito sea Dios. Y aquí hace una diferencia entre el cordero y la oveja, porque es necesario, hermanos, por favor. No, nunca podemos ser corderitos siempre. Nunca podemos ser los inocentes que no sabemos nada. O que venimos a la iglesia y nos sentamos aquí por años en un solo lugar. Y ni siquiera un aleluya se nos sale de atrás. O sea que no hay nada que salga de nosotros. Entonces decimos nosotros, pero ¿a qué nivel yo siento de que pasé de pastor, de oveja ¿verdad? O de cordero a oveja? O no ha sucedido ese tiempo todavía. O todavía desde que me convertí hace 15 años sigo siendo un cordero. Por favor, tiene que haber una diferencia. Por eso el Señor Jesús le dice, a Pedro le dice, apacienta mis corderos, pero inmediatamente usa pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. 2 veces usa las ovejas, porque Él no quiere que la gente, el creyente, se quede como un corderito, como un inocente bíblicamente, sino que quiere que crezcamos en el amor, en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, para que cuando el poder divino de Dios se manifieste, sepamos que Él es el que nos está guiando. Amén. A mí me encanta esto porque nos ayuda a entender la palabra. En el versículo 15 usa apacienta mis corderos, ¿verdad? Que es la palabra bosco, apacienta, bosco mis corderos. En el 16 usa pastorea mis ovejas, ¿verdad? Poimaino o poimein, se puede decir poimaino, pastorea, amén. Y en el 17 dice, se usa otra vez la palabra bosco, ¿verdad? Que es apacienta mis ovejas. Usa una vez mis corderos y usa apacienta. Después usa pastorea mis ovejas. Y después usa otra vez mis ovejas, pero lo usa con apacienta, con bosco. Entonces aquí hay 2 palabras claves que escribe aquí el autor, o las que dijo nuestro Señor Jesús. La palabra apacienta 2 veces, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Y una la usa como pastorea mis ovejas. O sea, entonces quiere decir que la palabra apacienta, que se llama alimentar, está 2 veces. O llevar a pastear, 2 veces está ahí. No solo una vez, hay 2 veces. Eso quiere decir que hay una importancia en esas palabras escritas ahí. Uno puede ser de que nosotros tenemos que alimentarnos bíblicamente, conocer más a fondo la Santa Escritura. O sea, eso tiene que ser importante, porque al conocer profundo la Biblia, entonces vamos a poder discernir las cosas de Dios. Bendito sea Dios. O sea, lo que conocemos bíblicamente es lo que nos hace cristianos a nosotros.
Porque el hermano que tiene un pie adentro y un pie afuera de la iglesia no hace bien la Santa Escritura. Eso lo limita a ser un creyente fructífero. Lo limita a ser un creyente que se da todo por el todo. Lo limita a no crecer en realidad bíblicamente, porque es ignorante bíblicamente. Vamos a usar esa palabra porque en realidad es lo que la palabra nos enseña. Que lo que nos da, lo que se llama el conocimiento, es Dios, y la Biblia fue puesta para eso, para que nos dirija a nosotros en lo que se llama estudiar a profundo lo que está escrito aquí. Y esta palabra apacienta, que es la palabra bosco, se usa 2 veces en esta pequeña lectura que leímos. Eso tiene una gran importancia de que usted y yo vayamos al lugar donde hay pasto, donde hay alimento, donde vayamos directamente a la Santa Escritura, que cuando venimos a la iglesia, aunque la lección suene aburrida, pero que llegue al corazón tuyo y al mío, para yo crecer espiritualmente, que es lo más importante. Acostumbrados estamos, hermanos, de que el fuego de Dios, y que caiga el fuego de Dios, y que la gente le gusta que la tiren al piso. Hermano, no estoy poniendo abajo eso. Yo me gozo en los cultos donde hay fuego. Yo escuché a una hermana de un predicador, no de aquí de la iglesia, no, se invita a predicar aquí. No voy a decir su nombre porque es antiético. Pero ella dijo, me gusta cómo predica, pero no se entiende lo que habla, hermano. Predica muy fuerte, grita muy fuerte. Grita, pero es que no le entiendo lo que está diciendo. El fuego sale en la gritería, y la gente le gusta eso, la gritería. Pero cuando se trata de un alimento, llevar a comer a un lugar donde la alimentación bíblica está ahí, o sea, la profundidad de la Santa Escritura está ahí, no le gusta ir. Y si un hermano predica suave aquí, la gente no le gusta. Yo escuché un testimonio que un hermano, donde un hermano se convirtió un día que estaba predicando yo, y llegó a la casa y le dijo a la esposa, me convertí. ¿Quién predicó?, le dijo al hermano. Oh, el hermano Luis. Por favor, ¿te convertiste? Sí, ese hermano solo predica bien suavecito, le dijo. No, pues me tocó la palabra. Es que yo no soy el que toca a la gente, es la palabra de Dios que toca a la gente. Por eso la gente es que se convierte cuando alguien predica. ¿Cuántos de aquí del círculo de los predicadores que hay en la iglesia no se ha convertido gente? Es la palabra que los convence, bendito sea Dios. Entonces preferimos que llegar a un lugar donde simplemente haya fuego y que gloria a Dios, pero una enseñanza la echamos a un lado. O sea, el alimento lo echamos a un lado. O sea, dejamos la ensalada, ¿verdad? Las legumbres, lo bueno, lo que comía Daniel y se hizo, pero bien fervoroso, fuerte. Dejamos nosotros las legumbres y comemos el pedazo de carne y frito y eso, frito. Nos gusta más la carne que lo que es la legumbre. Y las legumbres son más alimenticias que lo que es la carne. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros. Y cuando lo aplicamos aquí en la iglesia, muchos de nosotros nos gusta eso también. Y no le ponemos atención a las enseñanzas bíblicas, a lo profundo. Y la alimentación de la palabra de Dios, aquí nuestro Señor Jesús la considera, pero muy, muy importante. Porque el mandato que le está diciendo a Pedro es: apacienta, alimenta. Una, alimenta mis corderos. La otra es: alimenta mis ovejas. 2 veces se usa la palabra alimenta. La alimentación, Pedro, ellos van a crecer porque tú los vas a alimentar bíblicamente. Esto es importante porque si ellos no reciben la alimentación de la Biblia, van a ser siempre corderitos.
Corderito se porta muy mal, hermano. Bien desobediente. Salta cuando hay una sesión, brinca por otro lado, se brinca los cercos, se va de un lugar a otro. Bien desobediente el corderito. Y cuando el corderito no crece y se queda lo mismo, hermano, nunca cambia. Siempre está de mal humor en la iglesia, no le gustan las predicaciones, no le gusta nada aquí. A eso se llaman corderitos, saltarines. Sí, y si usted los regaña como son corderitos, se enojan, se van. Sí, no, es que es así, porque es que la Biblia nos habla a nosotros, la palabra de Dios nos habla. Tenemos que salir de lo que se llama un corderito a llegar a ser una oveja, que ya entendemos los propósitos de Dios. Y para llegar a ser ese lugar, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese lugar se necesita la alimentación. Y Jesús dice, la alimentación, dice aquí, apacienta. Pedro, apacienta. ¿Me amas? Apacienta. O sea, llena esos corazones de mi palabra. Mis palabras son vidas. Aleluya. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Ellos van a tener mi palabra en sus corazones y van a crecer como ovejas. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Le está diciendo, apacienta, alimenta, llévalos a un buen pasto, llévalos a ese lugar donde se llenen de la palabra y salgan edificados con la palabra mía, algo que les va a hacer y que les va a servir para siempre. Eso es lo que el Señor dice. Muchas veces, tengo 5 minutos más para concluir esto. Muchas veces llegamos a la conclusión que si no le ponemos atención a la Santa Escritura, si no le ponemos atención a lo que sobresale en la Santa Escritura, nunca vamos a crecer como los cristianos hechos y derechos, le vamos a decir. Hechos y derechos. Hombres y mujeres capacitados para aceptar toda clase de humillación que viene. Cualquier cosa que hable la gente de nosotros aquí, porque hay muchos chismes que hablan de uno. ¿Sabe la gente cuando lo critica a uno y uno no se enoja? Ellos se enojan, hermano. Ellos se enojan porque uno no, pues no sé, cuando lo critiquen no se enoje, diga, gloria a Dios que me están criticando. Van a decir, mire, ese hermano va a salir enojado o enojada la hermana porque lo está criticando y usted no se enoja. Pero si usted se enoja, más lo critica. Cuando era niño y le decían un apodo y uno se enojaba, más le decían el apodo a uno. Al final lo bautizaban con el apodo. Pero si usted no se enojaba, se les olvidaba. Porque decían, no, ese no se enoja que le digamos nada. Entonces, la gente no le importaba. Pero en este caso, la Santa Escritura es bien clarito lo que está escrito aquí. Amén. Definitivamente que yo creo que lo que está escrito aquí es para llevarlo para nuestra casa. Uno es que la oveja tiene que portarse como una oveja. El cordero tiene que dejar de ser un corderito y llegar a ser una oveja, bendito sea Dios, ya con sus responsabilidades, con sus, vamos a decir, con todo lo que tiene que llevar como un creyente. El corderito, si es convertido, si acaba de venir a la iglesia, nosotros como ministros del Señor, aleluya, que los ha puesto para llevar la carga con los pastores, los diáconos, los líderes y todos los que predican, bendito sea Dios, nosotros le vamos a ayudar, amén, le vamos a ayudar cuando usted se quiere ir a un lugar, a otro, porque ese es cordero. Pero si ya usted es oveja, es diferente cosa. Ahí vamos a hablar más serio, porque ya usted es oveja, no es corderito. Amén. Así es que los que son, los que creen que todavía están siendo corderitos, sálgase de ahí, empiece a alimentarse de la Biblia para que llegue a ser una oveja. Bendito sea Dios, porque de esa manera vamos a agradar a Dios. Amén. Y yo hasta aquí, póngase de pie, hasta aquí el Señor nos ha dado, bendito sea Dios, no quiero hablar más. Bendito sea Dios.
Espero que esta palabra la haya edificado, amén. El alimento de la palabra de Dios es bien importante, bendito sea Dios. Aliméntese más y más y más. Yo estaba hablando con un hermano y me dijo que siguiéramos, que la iglesia necesitaba que siguiéramos enseñando la Biblia. El pastor ya puso una vez la enseñanza bíblica, ¿verdad, pastor? Y muchos hermanos no venían. Yo creo que voy a hablar con el pastor a ver si se pone una hora de enseñanza, un día de culto y una hora de adoración, bendito sea Dios, así como se hace ahora. Y así la gente no va a venir, pastor, porque no le gusta el alimento, ¿verdad? Pero nosotros vamos a seguir, porque el Señor dice aquí que apacienta, alimenta, que ellos van a crecer alimentados de la palabra de Dios, ellos van a crecer por la palabra mía, ¿verdad? Amén, así dice la palabra, que lo que está escrito aquí es lo que lo alimenta. Padre, en el nombre de Jesús, hemos